Hola, mi nombre es Federico Wulfe y vamos a hablar sobre el flujo de campo eléctrico y la ley de Gauss. Por un lado tenemos que el flujo de campo eléctrico es una magnitud escalar que representa el número de líneas de campo que atraviesan una determinada superficie. El campo eléctrico es un campo vectorial. Es por esto que a cada lugar del espacio se le asocia un vector E, y es por esto que cuantas más líneas de campo atraviesan una superficie, mayor es el flujo del campo. Donde la intensidad del campo sea mayor, el flujo también lo será. Cuanta mayor superficie, mayor flujo. El flujo depende de la orientación de la superficie respecto al campo. A partir de esto, concluimos que el flujo de campo a través de una superficie depende del módulo del campo, del área de la superficie y de la orientación de la superficie del campo. Es imprescindible tener en cuenta las distintas orientaciones. Por lo tanto, debemos asignar un vector que permita representar inequívocamente su orientación respecto al campo. Entonces definimos al vector S como aquel cuyo módulo es igual al área de la superficie y su dirección perpendicular a la misma. El flujo de un campo eléctrico uniforme a través de una superficie plana se define como el producto escalar entre el vector campo eléctrico y el vector superficie. Estas son las fórmulas que se utilizan para calcular el campo eléctrico. Y por un lado tenemos la primera fórmula que se utiliza cuando el ángulo es perpendicular y la segunda cuando el ángulo no lo es. Ahora voy a explicar qué significa cada símbolo. Y bueno, E es el módulo de campo eléctrico. S es el área de la superficie. O es el ángulo entre el vector campo eléctrico y el vector superficie. E por coseno de O es el módulo del componente del vector campo eléctrico en la dirección del vector superficie. También tenemos que la unidad de flujo del campo eléctrico en el Sistema Internacional de Unidades es la constante de Coulomb. También puede suceder que el flujo de campo eléctrico se dé a través de una superficie irregular. En este caso, debemos imaginarnos que la superficie original está compuesta por varias superficies planas, donde el campo eléctrico se puede considerar uniforme. Entonces, en este caso, calcularíamos el flujo del campo eléctrico con esta fórmula. Otro caso sería cuando la superficie es cerrada. En este caso, las líneas de campo que entran a la superficie generan un flujo de campo negativo y las que salen uno positivo. Una vez dado el concepto de flujo del campo eléctrico, podemos introducir la ley de Gauss. Consideramos dos partículas de valores más 3Q y menos Q, y las líneas del campo eléctrico generadas por estos. Imaginemos una superficie cerrada, S1, que encierre solamente a la partícula con carga más 3Q. Como las líneas salen de esa partícula, todas salen de la superficie S1. Esto significa que el flujo de campo eléctrico a través de esa superficie es positivo. Luego introducimos la superficie S2, la cual es cerrada y encierra la partícula menos Q. A esta superficie entran la tercera parte de las líneas que salen de la partícula con carga más 3Q, por lo tanto el flujo de campo eléctrico de S2 es negativo y 3 veces más pequeño que el valor absoluto de S1. Ahora encerramos con la superficie S3 a más partículas. La tercera parte de las líneas que salen de la partícula con carga más 3Q terminan en la partícula con carga menos Q. Las líneas restantes salen de la superficie y no vuelven a entrar. Por ende, el flujo de campo eléctrico de 3Q es equivalente al que habría si dentro de dicha superficie hubiera solamente una partícula con carga más 2Q. El flujo de campo eléctrico a través de una superficie cerrada que no contenga ninguna partícula cargada vale 0. Esto lo podríamos ver en la superficie S4. Generalizando todo lo dicho anteriormente, matemáticamente, todo eso se expresa de esta forma. Concluimos que a partir de la ley de Gauss podemos determinar el flujo de campo eléctrico a través de una superficie cerrada, conociendo la carga de las partículas encerradas por esta. A continuación tenemos un ejercicio sobre el flujo de campo eléctrico. Nos pide que determinemos el flujo de campo eléctrico a través de las superficies cerradas S1, S2 y S3. Por un lado tenemos que el campo eléctrico a través de la superficie S1 vale 0.
En este caso es 0, ya que no encierra partículas cargadas. Luego tenemos que la superficie S2 encierra Q2. En este caso, el flujo de campo eléctrico nos debería dar esto. Luego tenemos que la superficie S3 encierra ambas partículas, entonces la carga neta por dicha superficie sería esta. Luego de este ejercicio vamos a hablar sobre el campo eléctrico generado por una partícula cargada en el vacío. Supongamos una carga más Q. Las líneas de campo generadas por la misma son radicales hacia afuera, por lo tanto el generado por la partícula posee simetría esférica. El flujo de campo eléctrico a través de la misma está dado por esta ecuación. Esta ecuación nos permite determinar el módulo del campo eléctrico generado por una partícula cargada positivamente en reposo y en el vacío, a una distancia r de la misma. Luego de haber mencionado este tema, podemos resolver el siguiente problema. Tenemos las cargas Q1 que vale 8,0 microcoulombs y Q2 que vale menos 5,0 microcoulombs, que están separadas a una distancia de 5,0 metros. Debemos determinar el campo eléctrico resultante en el punto P. Primero debemos determinar el campo eléctrico creado por cada una de las partículas cargadas individualmente. Deberíamos hacer esta cuenta. Luego, para determinar el módulo del campo creado por Q1 en el punto P, debemos determinar la distancia entre Q1 y P. Para esto aplicamos el teorema de Pitágoras. Deberíamos realizar la siguiente cuenta. Luego sustituimos en la expresión del campo eléctrico y con esto hallamos el módulo del campo eléctrico 1. Luego calculados el módulo del campo eléctrico 1 y el módulo del campo eléctrico 2, podemos determinar el campo eléctrico resultante. Para esto usamos el teorema del coseno. Al sustituir los datos y calculando, este es el resultado del ejercicio. Luego de ver este video y de haber realizado los ejercicios planteados en el mismo, deberíamos tener una idea sobre qué es el flujo de campo eléctrico y sobre qué es la ley de Gauss. Con esto me despido y espero que te haya gustado la presentación.